¿Ah? Ahí va, perfecto, buenísimo. Vamos a esperar 2 minutos más o menos, a ver si se suman algunas personas más, y 33 arrancamos con el webinar. Vamos. Los que quieran prender sus cámaras también están invitados, así en esta época de pandemia por lo menos nos vemos un poco las caras entre todos. Ahí va. Bueno, ahí estamos. Creo que no hay nadie más en sala de espera. Así que si les parece, arrancamos. Vamos, ¿me escuchan bien todos? Si no, estoy ok. Sí, ok. Bueno, nada, los saludo nuevamente. Hay algunas caras conocidas, pero igualmente les vamos a hacer una pequeña introducción. Bienvenidos a este diálogo, que es nuestro último webinar del marco del proyecto Hábitos de Global SharePace Buenos Aires. Yo soy María, soy parte del Hub, y estoy justamente en este proyecto. ¿Qué es Global Shapers? Global Shapers es una iniciativa del Foro Económico Mundial. Somos parte de una comunidad internacional de jóvenes que trabajan conjuntamente en más de 300 ciudades del mundo, diseñando e implementando proyectos de impacto social, económico, político y ambiental. Desde el Hub de Buenos Aires, uno de nuestros proyectos es Hábitos, y lo que hace es buscar concientizar sobre cuáles son los desafíos ambientales de nuestro momento y cómo podemos hacer para promover nuestros hábitos cotidianos que sean más sustentables, que tengan menor impacto. Dentro de este proyecto nosotros trabajamos en distintos ejes. Empezamos con cambio climático, pasamos por el eje de residuos, energía y transporte. Este es nuestro webinar de cierre dentro del eje de transporte y también dentro de hábitos. Hace 2 meses, más o menos, 1 mes y medio, hicimos otro webinar que hablaba sobre el futuro de la movilidad en relación al impacto del COVID-19, y estuvimos abordando temáticas como movilidad activa, bicicleta, ciudad de los 15 minutos. En esta oportunidad la propuesta es que charlemos un poco más en particular dentro de lo que es la ruta hacia un transporte de bajo en emisiones y hablar de electromovilidad. Entonces, una de las cuestiones que veníamos hablando es que América Latina es una región donde el transporte genera más o menos 1/3 de las emisiones, y aunque además de este impacto en lo que es emisiones, sabemos que genera impactos en la salud relacionados a todas las partículas que se emiten como parte de la combustión. Entonces, con eso como base, las preguntas que nos hacemos y que nos invitan a charlar hoy son: ¿cómo podemos decarbonizar el transporte en aquellas distancias que son más grandes y que no son posibles de hacer caminando o en bicicleta? ¿Cuáles son los desafíos particulares de la movilidad eléctrica en general, pero también en Latinoamérica, en Argentina, con las restricciones que tenemos? ¿Es posible pensar en un transporte completamente eléctrico en línea con los requerimientos del Acuerdo de París? Además, para aquellos que estén en tema, hace un tiempo volvió a aparecer el hidrógeno en escena como una alternativa a los combustibles fósiles, dada su facilidad en cuanto a almacenamiento y distribución, su potencial, pero sabemos que no está exento de desafíos relacionados sobre todo a su costo y su producción. Entonces, este es el contexto que nos invita a charlar hoy. Tenemos 2 expositores súper interesantes que nos van a comentar, así que ahora Héctor los va a presentar, les va a comentar la dinámica del encuentro y arrancamos. Maru, muchísimas gracias por la presentación, como siempre, un lujo. Mi nombre es Héctor Matera, yo también soy miembro de Global Shapers, y además soy ingeniero especializado en energía, así que este tema me motiva muchísimo. Primero que nada, les voy a contar un poco cómo es la dinámica de este evento. Cada orador va a tener aproximadamente 15 minutos para exponer, y una vez terminen las presentaciones, tanto de Mariano como de Romina, abrimos un espacio a preguntas. Sin embargo, a medida que vayan surgiendo consultas, pueden ir dejándolas en el chat y el equipo va a estar colectándolas todas, ¿no?
Por otro lado, les contamos que vamos a estar subiendo esta grabación a nuestra cuenta de YouTube, para los que no puedan verla completa o si quieren compartirla. Y aprovecho para presentar a nuestros invitados, que la verdad estamos bastante orgullosos de tener un panel de lujo como el que tenemos hoy. Arranco con una breve introducción de cada uno de ellos, ¿no? Mariano Luis Jimena es presidente y socio fundador de la Asociación Argentina de Vehículos Eléctricos y Alternativos, la AVEA, presidente de ProTempore, Álamos, año 2019. Mariano también se desempeña como consultor industrial especializado en electromovilidad. Luego tenemos a Romina Cid Morris, quien nos acompaña desde Chile. Romina es socia consultora en Grupo Morris y presidenta del Consejo de Mujeres en Energía y Liderazgo Ambiental en Chile. Es ingeniera certificada como European Energy Manager y actualmente está cursando un MBA en alta dirección. También es diplomada en políticas públicas, desarrollo sustentable y energía. Y también es auditora líder ISO 50001. Así que como verán, tenemos un panel, la verdad, de lujo. Nos sentimos muy afortunados de ello. Esperamos que todos así se sientan. Y sin quitarle más tiempo, aprovecho para que comencemos. Vamos a comenzar con Mariano, quien va a estar hablando sobre Bueno, electromovilidad en en Argentina forma y en América genérica, Latina. Así que Mariano, te paso la palabra. Buenas tardes a todos, Mariana, Héctor, Romina, un gusto compartir contigo el panel y bueno, saludos a todos, estén donde estén. Entiendo que más que en Argentina, en toda Latinoamérica nos están escuchando y viendo, así que bueno, agradecido a ustedes por la oportunidad y en nombre de AVEA también un placer poder estar trabajando temas de difusión de electromovilidad y como decían, de descarbonizar un poco el transporte y bajar las emisiones. A ver, vamos a compartir pantalla. Avísenme. ¿Se está viendo ahí? Perfecto, Mariano. Bárbaro. Bueno, vamos a hablar desde AVEA. Primero les cuento un poco de la asociación. AVEA es Asociación Argentina de Vehículos Eléctricos y Alternativos. La última A de alternativos es porque cuando ya 2011, 2012 estábamos pensando en cómo bajar las emisiones y hacer el ambiente un poquito más saludable. Veíamos que los eléctricos empezaban a ser presentes, iban a ser el futuro. Pero no sabemos, y hoy todavía no sabemos, quizás cuál vaya a ser la próxima tecnología que pueda darle fuerza motriz al transporte, por lo cual optamos por agregar una letra más y pensar en lo alternativo, en este momento al fósil, a lo que más contamina, quizás el día de mañana sea el eléctrico el que más contamina y busquemos una nueva tecnología. Está formada por personas físicas, todos pueden ser socios de AVEA, así que aprovecho y paso el aviso para invitarlos a todos a que formen parte. También un espacio para empresas y tratamos en todos los sectores y en todo índole y el tema de electromovilidad se entrecruza, es bastante transversal a muchos sectores, de trabajar para llevar adelante la electromovilidad, tarea que no es fácil, pero realmente muy, muy apasionante. Pensando, y sigo pensando un poquito para atrás, el término de movilidad sostenible es un término que aprendimos a acuñar quizás en el último tiempo, por lo menos desde los que hacemos AVEA, porque primero pensábamos que era vehículos eléctricos y pensábamos todo el tiempo de que sean los vehículos eléctricos y desde ese lugar, desde la cuestión tecnológica de cambiar el powertrain de un vehículo, que íbamos a lograr bajar las emisiones y contaminar menos desde lo sonoro, desde la contaminación de la polución, como decía Mariana, por ejemplo en el diésel del particulado, esas materias que tanto afectan cuando las respiramos, ¿no? Pero después aprendimos que no es solamente el cambio de tecnología, sino que tiene que ver también en el cómo nos movemos, en cómo transportamos nuestras mercancías, en cómo ser más eficientes, porque si yo me traslado en un vehículo de 1.500 kilos o 2.000 kilos, por más que sea eléctrico, para una sola persona, como muchas veces sucede, estoy siendo mucho menos eficiente que si voy en un transporte público. Hoy quizás está un poquito el tema, como con una alarma, el tema de cómo se maneja el transporte público por el tema pandemia.
pero por ahí en un transporte, un vehículo de movilidad personal, donde desplazo mucha menos masa del vehículo en sí mismo, y quizás una bicicleta eléctrica que pesa 30 kilos está llevando a una persona de 80 a 90 kilos. Entonces nos volvemos más eficientes, y no solamente desde lo energético o a nivel contaminación, sino también a nivel espacio, ocupa mucho menos espacio. Entonces ese es el concepto que hoy estamos trabajando más fuerte, que el de la movilidad sostenible o movilidad sustentable. Que vale decir que no solamente hablamos de la terrestre, podemos hablar de las vías del agua, lanchas, barcos, y también lógicamente en el aire. Claramente la componente de peso, masa de la batería, tanto en el agua como en el aire, juegan un factor fundamental, que bueno, a medida que las baterías vayan, y después vamos a hablar un poquito de baterías, vayan mejorando y aumentando sus capacidades y bajando su masa-volumen, seguramente para ponerlas dentro de una aeronave va a ser mucho más factible que quizás que lo que es hoy. Con respecto al paradigma, es realmente un cambio de paradigma, usando tecnologías limpias, las nuevas energías vinculadas al sector automotriz. Hasta ahora, obviamente que los híbridos vienen desde hace mucho tiempo, pero nosotros, cuando estamos quemando combustible en un móvil, en un vehículo que se está moviendo y no en forma estacionaria, lo estamos haciendo también quizás de la forma más ineficiente en la que la podría hacer, por ejemplo, quemando ese combustible en forma estacionaria. ¿Y por qué hablo un poquito de esto? Porque a veces, por ahí no es el caso de Brasil, en cuanto a la generación. Nosotros tenemos una gran componente de generación térmica, lo sabemos, pero así todo, si utilizáramos todos nuestros vehículos en un extremo, en un hipotético caso, eléctricos, y generando con combustible fósil, seríamos aún más eficientes, contaminaríamos aún menos. Y ya tendríamos esa demanda genuina de energía renovable. Cuando podamos abastecer todos los vehículos que ya hayan sido eléctricos con energías limpias, ahí vamos a terminar de generar ese círculo virtuoso entre la generación de la energía y la utilización en el transporte, que, como se mencionaba antes, lo vamos después a ver en alguna diapositiva. Argentina, el 30% de la energía que consume, más o menos, se lo está llevando el transporte. Claramente las exigencias ambientales están siendo cada vez más grandes, no solamente en Latinoamérica, sino en el mundo. Noticias de estos días: Reino Unido está hablando de 2025 para que no se puedan vender más vehículos a combustión. Esas cosas que por ahí hacía 2, 3 años parecían que estaban súper lejos, hoy empiezan a estar cada vez más cerca, porque nos acercamos a esas predicciones, a esas proyecciones, y en algunos casos se empiezan a poner más cerca todavía. Y considero que todo lo que sucedió con la pandemia, cómo vimos esos cielos limpios a principio de pandemia, y cómo se sabe que también afecta, o sea, que genera, digamos, un riesgo mayor la contaminación del ambiente para contraer enfermedades, queda claro que este es el camino, y como decimos siempre, el que apuesta al vehículo eléctrico gana seguro. ¿Habrá que esperarlo un poco más? Puede ser, pero ya es un presente. Bien, acá es simplemente ver algunos gráficos de curvas de crecimiento, y el auto eléctrico no para de crecer. Hay empresas automotrices que compran baterías a futuro. O sea, están pensando a 2025, a 2030, porque lógicamente, para poder seguir con su producción y poder, lógicamente, en su planning, saber que van a poder ser abastecidos por baterías, ya están comprando futuro. Entonces esto hay que seguirlo. Y un dato que año a año se ve: el valor del kilowatt hora para acumular en baterías va bajando año a año, y las proyecciones se quedan cortas todos los años, y a medida que la escala productiva sea aún mayor, la verdad que eso va a hacer que hace algunos años, poquitos, 1 o 2 años atrás, el 50% del costo de un auto eléctrico aproximadamente era baterías. Eso ya está por debajo y ya está entrando en el orden del 40%.
Les cuento un poquitito más de AVEA para ir y venir entre algunos temas y volver a la cuestión social, pero digo la cuestión social porque al fin y al cabo somos las personas, los ciudadanos, los que impulsamos estos cambios, o parte de los que impulsamos estos cambios, y es de alguna forma un deber que tenemos y una responsabilidad. Como bien dijimos antes, AVEA es la Asociación Argentina de Vehículos Eléctricos Alternativos, y Álamos es la Asociación Latinoamericana de Movilidad Sostenible. Este fue un sueño que encontramos que podía tener una punta allá por 2012, y en 2019, entre 2018, primero en San Pablo y luego en Ciudad de México, formamos Álamos, esta asociación que hoy nuclea a 10 asociaciones de la región, de México hasta Chile. Ya somos 10 las asociaciones presentes. Acá ven algunos datos y después si quieren compartir la presentación no hay problema, Héctor ya la tiene. Y acá están los países que forman parte de Álamos. Como pueden ver, República Dominicana, en Chile, Perú, Brasil, Uruguay, Paraguay, Costa Rica, Colombia. En este momento, el año pasado, AVEA tuvo la primera presidencia pro tempore, me tocó ocupar ese cargo en Álamos, y en este momento la lleva adelante Oliverio García de Andemos de Colombia. Y el año que viene, en ese orden, es como siguen las presidencias, le toca a Perú. Bien, lo que conté de Álamos está acá, y lo que más buscamos en esta asociación es ver cómo nos complementamos. Lo que aprendió uno, el camino que ya hizo un país, por ahí sirve para el resto, entonces aceleramos el proceso, es una forma de acelerar y ciertas barreras poder correrlas más rápido del camino. Polución, transporte público, eléctrico, el objetivo que tenemos como movilidad eléctrica, movilidad sostenible, descarbonizar, claramente es salir de la contaminación por el transporte. Me ha pasado de estar en ciudades como en México, como estar en China, y yo sufro de alergia, por ejemplo, respiratoria, y realmente en algunos días costaba respirar. Acá estaba lo que mencionaba antes, el tema del consumo de la energía. 32% de la energía es consumida por el transporte, y si pensamos simplemente que pudiésemos migrar todas las flotas a eléctricos, de mínima estaríamos consumiendo la mitad de energía. Así que también, y eso también es un tema de recursos económicos, impacta en las emisiones, cuestiones energéticas y lógicamente salud. Hablando rápido, repasando tipos de vehículos, vamos desde la micromovilidad, pasando por bicicletas eléctricas, motos, categoría L6, L7, que hasta hace 2 años en Argentina no estaban habilitadas, no tenían esa categoría. Ya ese tipo de autos, microcars, vehículos livianos de 4 ruedas, ya están vigentes desde el decreto 32 del 2018. Vehículos medianos como un Kangoo, como un Nissan Leaf, hasta transporte pesado y de pasajeros. Repasando rápido según el powertrain que tiene cada vehículo y cómo son las configuraciones, pensamos en un motor a combustión, sea gasolina, naftero o diésel. Pasamos a los híbridos que no se pueden enchufar, pasamos a los híbridos enchufables. A medida que vamos yendo hacia la derecha de la pantalla, nos ponemos un poco más amigables con el medio ambiente, o contaminamos un poco menos. Los híbridos enchufables son un buen punto para tenerlo en cuenta como parte de la transición, porque quizás las rutas eléctricas todavía no están del todo desarrolladas en nuestra región. Entendamos que Sudamérica es muy grande en muchos casos, con ciudades muy distantes una de las otras. Entonces todo el desarrollo de la infraestructura de recarga es distinto a lo que puede pasar, por ejemplo, en Europa. Después vamos con los extensor de rango, que también funcionan muy bien, y los 100% eléctricos. ¿Qué estaría faltando acá? Agregar los celdas de combustible o a hidrógeno, que siempre es importante aclarar, imagino que muchos de ustedes ya lo saben, en definitiva la tracción es eléctrica.
nada más que en vez de cargarle energía eléctrica, enchufarlo al auto para cargar las baterías, lo que estamos haciendo es cargar un tanque de hidrógeno, el cual a través de la celda va a tomar el hidrógeno y va a generar electricidad para alimentar un motor eléctrico. Las dos son totalmente viables, más cuando hablamos de transporte pesado y largas distancias, pero creo que Romina algo va a hablar de hidrógeno también después, así que ese tema lo dejamos para Romina. Bien, eficiencia de un vehículo eléctrico, 15, 16 kilowatt hora cada 100 kilómetros, cuando un litro de combustible de nafta tiene el orden de los 10 kilowatt hora de energía, y todos sabemos que con un litro de nafta estamos haciendo en el orden de 100 kilómetros. Es fácil sacar la cuenta por 5, por 6, por 4, por 7, dependiendo el caso, pero realmente la eficiencia es mucho mayor en un eléctrico. Componentes del auto eléctrico, ¿estos son los principales o los principales que hacen diferencia con respecto a uno de combustión? La parte de la transmisión son menos componentes, la electrónica de control y potencia, la batería, el BMS. El BMS es tan importante como la batería, es la electrónica que controla lo que pasa con la batería, cuando la cargo, cuando la descargo, si está baja temperatura, alta temperatura, si hay algún sector o alguna celda en corto, es el que va a estar controlando la eficiencia, la durabilidad de la batería, el rendimiento y por sobre todas cosas la seguridad. Adentro de los autos la mayoría tiene un cargador on-board y aparte también se puede cargar en forma externa a través de los sistemas de alimentación que ahora vamos a ver. Héctor, ¿cómo venimos de tiempo? Te quedan un par de minutitos. Ok. En cuanto a baterías, esta es lo que tenemos como presente, llegando al litio hierro fosfato, distintas características, algunas tienen unas cualidades, otras, pero más o menos todas están funcionando muy bien y se han utilizado todas. Y podemos pensar en un futuro a ir aluminio, aire, sodio, es lo que está viniendo, pero siempre en formato de baterías, celdas y generar la carga de ellas. Baterías de litio, crecimiento, proyecciones y su utilización. Claramente, los buses eléctricos, un auto hoy normal, un sedán, está entre los 50 kWh de energía y los 70, 80, 100, hay algunos que tienen más. Distinta es la potencia de carga que pueden tener, por ejemplo, un Porsche Taycan, que hoy ya está en Argentina, llega a los 350 kilowatts de potencia en la carga, pero un bus eléctrico tiene entre 200 y 300 kWh de energía. Sistemas de carga, repasándolo rápido. A la izquierda de la pantalla pueden ver un conector tipo DC de corriente continua y a la derecha de la pantalla un conector AC con sus cargadores correspondientes. Cuando nosotros cargamos el auto en AC, toda la etapa de potencia, rectificación la está haciendo y transformación la está haciendo dentro del vehículo, tiene un cargador on-board, normalmente de baja potencia, hasta 22 kW, normalmente hay algunos en el orden de los 40 kW de potencia. Y del otro lado vemos la carga rápida, como les mencionaba recién, algunos casos llegan a los 300 kW de potencia, y en tensiones que cada vez están siendo mayores lógicamente, para achicar la sección de los cables sin levantar temperatura. Entonces se busca un cargador on-board pequeño para poder cargar en tu casa en 3,7, en 7,4 kW en monofásica, y cargadores rápidos para pasar, por ejemplo, a una estación de servicio como tiene inaugurados YPF, donde podés cargar a 50 kW de potencia. Los tiempos de carga que van en función de la cantidad de energía que hay que suministrar al vehículo, cuán baja está esa batería y el sistema de carga. Lógicamente la velocidad es tanto de la potencia instalada del cargador y de la posibilidad que tenga la batería y su electrónica para poder cargar más o menos rápido. Los tipos de conectores son distintos tipos de distintas marcas. Siempre nos preguntamos si va a llegar en algún momento una unificación de tipo de conector. Por el momento prevalecen 3, tipo 1, tipo 2, europeo, americano, japonés y los chinos. Lo que hablábamos antes, las fuentes de energía. Hay una realidad, si uno
puede cargar con energía solar, nos ponemos mucho más eficientes, renovables y amigables con el medio ambiente. Y lo otro es que nosotros con el auto eléctrico podemos devolver energía una vez que nosotros, y también recuperar energía, por ejemplo, con el frenado. En el de combustión, una vez que la energía se fue, nos fuimos, y como decimos siempre, en un viaje a Mar del Plata, de Buenos Aires a una ciudad balnearia de la costa atlántica de Argentina, que es Mar del Plata, que queda a 400 kilómetros, por cada litro de combustible se emite más o menos 2 kilogramos de CO2, con lo cual ida y vuelta a Buenos Aires habría que meter todos esos kilos en el baúl para ver si nos pone contento andar quemando tanto combustible. Así que hasta acá llegamos. Creo que más o menos estuvimos bien con el tiempo. Fue la idea respetar el tiempo un poco. Mariano, impecable, la verdad, muy buena presentación. Destaco un par de cosas. Me pareció muy interesante lo que comentas sobre que el vehículo eléctrico no necesariamente es el vehículo, digamos, más eficiente en términos de sostenibilidad. Por ahí quizás no es necesario moverse en un vehículo eléctrico de un par de toneladas, sino moverse de otra forma. A mí me Así parece es. muy interesante lo que comentas sobre que en Argentina, con la matriz, digamos, eléctrica argentina, si pasamos todo el parque automotor a vehículo eléctrico, seríamos más eficientes. Eso, la verdad, me llama mucho la atención. Y también entiendo que depende absolutamente del tipo de matriz. Si es todo carbón, no tiene sentido, digamos, moverse con vehículos eléctricos. Hay que hacer, digamos, ese mix renovable también. Así que bueno, muchísimas gracias, Mariano. Entonces ya tenemos una visión sobre las tendencias de vehículo eléctrico en la región. Ahora, de la mano de Romina, vamos a abordar un tema muy interesante que se popularizó de manera considerable en los últimos tiempos, y es el rol del hidrógeno, principalmente en el transporte. Romina nos va a presentar un panorama general y nos comentará sobre las oportunidades de los vehículos eléctricos en base a hidrógeno. Así que, Romy, te paso la palabra. Muchas gracias, un cordial saludo a cada una y a cada uno. Mariano también, mucho gusto de poder compartir contigo este panel. Así que voy a compartir pantalla, un segundo. Bien. ¿Partimos entonces? Por supuesto. Bien. Grupo Moris es mi empresa. Trabajo en consultoría y en industrias creativas. Apostamos por más economías verde y naranja. Vamos a hacer una pequeña introducción sobre esto, porque ¿qué tiene que ver la economía naranja con soluciones verdes en la electromovilidad y en el hidrógeno? Ahora lo vamos a descubrir. Muy brevemente, estos son un poco de los clientes que hemos trabajado en Chile. Sellos de excelencia energética, proyectos de eficiencia energética y asociatividad, 27 sitios ya con la ISO 50001, más de 300 relatorías y 100 cursos de especialización, y también tenemos la gama de las industrias creativas, donde, ¿cierto?, trabajamos y participamos para comunicar, por ejemplo, un indicador energético de manera entretenida e interactiva a través de los challenges y la gamificación. También películas animadas y todo lo relacionado con tecnología e interacción. Entonces, ¿por qué queremos, cierto, hablar de, en este caso, en esta introducción, electromovilidad y economía naranja? ¿Qué tiene que ver? Lo vamos a mencionar y a entrelazar en todo el recorrido de esta presentación. La economía naranja, básicamente el Banco Interamericano de Desarrollo la ha definido como el conjunto de actividades entrelazadas que permiten que las ideas se transformen en bienes y servicios culturales. La economía naranja consiste básicamente, ¿cierto?, en generar ideas que consiguen riquezas a partir de la propiedad intelectual como una materia prima, ¿ya? Así es como la creatividad, la innovación y la cultura son componentes de un gran ecosistema que viene, ¿cierto?, a ser un propulsor de lo económico y lo social. Sobre todo después, ¿cierto?, en las sociedades y en las culturas, cuando hay eventos como la pandemia, este tema, junto con la digitalización y conjunto con las formas, ¿cierto?, de generar energía, toman un impulso históricamente.
Por lo tanto, la economía naranja es parte, ¿cierto?, de esta también reactivación que va a vivir todo el planeta. ¿Cómo se materializa la economía naranja? A través de las industrias creativas. Tienen un impacto positivo en el crecimiento económico, en la generación de empleo y competitividad. De las industrias creativas nacen soluciones verdes. Por ejemplo, sistemas de monitoreo y seguimiento de indicadores para transporte de carretera, transporte de carga en carretera, o también, ¿cierto?, para el transporte público. También nacen, ¿cierto?, prototipos, porque acuérdense que es la generación, ¿cierto?, de ideas que se transforman en bienes y servicios. Por lo tanto, si yo tengo una idea y quiero, ¿cierto?, enseñar de una manera interactiva sobre cómo es o cuáles son las partes de un motor de electromovilidad, perfecto, estás dentro de la economía naranja, estás dando soluciones verdes, ¿cierto?, a través de la economía naranja. Prototipos de H2, que es lo que vamos a ver más adelante, son parte de la economía naranja. Servicios con impacto en comunicación mediante los challenges y la gamificación. Hasta el 2015, 2,25 billones de dólares, montos que superan a toda la industria automovilística de Europa, Japón y Estados Unidos, es lo que ha conseguido la economía naranja a través de las industrias creativas. Estamos hablando de un verdadero propulsor, ¿cierto?, en lo económico y social. Ahora, vamos a pasar a una pequeña slide que habla sobre las iniciativas que existen en Chile para los sectores de minería, industrial y energético con foco de género, donde se ven los temas de electromovilidad, donde se ven los temas de hidrógeno y donde evidentemente, ¿cierto?, se pretende visibilizar ante la brecha que presentamos las mujeres en el sector energía. La primera iniciativa con foco de género se llama CIWEL Chile. Es el Consejo de Mujeres Líderes en Energía y Medio Ambiente. Es una división de la Asociación de Ingenieras y Ingenieros de Energía que nace en Estados Unidos hace más de 43 años. ¿Ya? Hace 43 años nació la Asociación de Ingenieros e Ingenieras de Energía y nació como división CIWEL. ¿Qué quiere decir esto? Que hace 43 años ya existían brechas. ¿Qué es lo que busca? Apoyar el desarrollo profesional de mujeres, ¿ya? Y orientar también a mujeres jóvenes para que puedan, ¿cierto?, seguir educándose en energía y medio ambiente. En Chile también existe una iniciativa que es un programa del Ministerio de Energía, es un programa gubernamental, que se llama Energía más Mujer, donde CIWEL es parte de este programa. En CIWEL, los y las miembros son personas naturales. Cualquier persona interesada puede ser parte de CIWEL, sin importar ningún tipo de condición. El programa de gobierno de Energía más Mujer es para organizaciones relacionadas, ¿cierto?, con energía. Busca fomentar la inserción de la mujer en el sector energía, y en Chile tenemos el primer diagnóstico ya del sector, en donde dice que la participación del total de trabajadores, ¿cierto?, encuestados de las empresas de energía, industria, el 23% corresponde a mujeres. Y tenemos una brecha salarial de 1 millón de pesos chilenos en comparación a un compañero, ¿cierto?, hombre en el mismo nivel jerárquico. Eso es mucha plata, básicamente. Y CIWEL, ¿cierto?, lanzó este año, donde participaron más de 10 mujeres argentinas, ya, de la Asociación de Mujeres de Energía Sustentable, AMES. Espero que más de alguna, ¿cierto?, o algún hombre, ¿cierto?, conozca de esa asociación que está en su país. Lanzamos el primer curso chileno de hidrógeno realizado por mujeres, gratuito y online, con la consigna de hidrógeno por mujeres, básicamente para poder evidenciar, ¿cierto?, que existe una brecha y que es necesaria la visibilización. Todos estos inputs nosotros lo hemos compartido con AMES, ¿ya?, la asociación que tiene Argentina con respecto al foco de género en el sector energía.
y AMES ya está levantando, ¿cierto?, su primer diagnóstico, el mismo diagnóstico que se levantó acá en Chile. Y tenemos estrecha relación, ¿cierto? Participaron del curso de hidrógeno y tenemos una muy buena relación también a través de Seawell Chile. Bien, ahora retomando el marco de acción de la economía naranja, me gustaría poder invitarlos, ¿cierto?, a que trabajemos con menti.com. Yo les voy a compartir este link para que ustedes, ¿cierto?, puedan participar y puedan responder esta pregunta. ¿Qué oportunidades naranjas, estamos dentro de la economía naranja, sabemos ahora que es cuando la creatividad, ¿cierto?, se presenta a través de ideas que son transformadas en bienes y servicios, donde hay una riqueza tanto cultural, creativa, social, como también económica, con este impacto que vimos que superaba la industria automovilística en los 4 principales países, ¿ya? Así que vamos, les agradezco que podamos responder. Aquí voy en el chat de Zoom, les dejé, ¿cierto?, el link de Menti, con mucho gusto, ¿cierto?, compartido, y espero que puedan hacer clic y responder la pregunta. Yo voy a irme a los resultados rápidamente, tenemos menos de 1 minuto para responder, así que espero nos puedan acompañar y vamos a ir viendo qué tal se desarrolla esta primera interacción entre la electromovilidad y la economía naranja en Argentina, básicamente. Bien, ya están respondiendo. Vamos que se puede, chicos y chicas. Voy a compartir pantalla para ir viendo los resultados. Vamos, vamos que se puede. Necesitamos un poquito más de representatividad. ¿Qué oportunidades naranjas ves en la electromovilidad argentina? Vamos que se puede. ¿Qué tenemos acá? ¿Qué es lo que nos dice la tendencia? ¿Qué oportunidades naranjas ves en la electromovilidad argentina? Hidrógeno, sustentabilidad, empleo, microelectromovilidad. Eso te lo voy a dejar a ti, Mariano. ¿Qué podría, cierto, relacionarse con la microelectromovilidad? Acá en Chile se podría relacionar con la movilidad unipersonal, quizás es lo mismo. Innovación, gamificación para hábitos, excelente, me encanta, apuesto 100% por la gamificación. El retrofit de las flotas, servicio, empleo, industria, carpooling, subsidios. Excelente, muchas gracias, ¿cierto?, por participar. Eso es lo que ustedes, ¿cierto?, visualizan para la electromovilidad dentro de la creatividad de esta economía, ¿cierto?, que mueve millones y millones de dólares. Entonces, vamos a continuar. Aquí voy a pegarla para después, ¿cierto?, seguir avanzando. Perfecto. Entonces, ya entrando en materia, ¿por qué en Chile, cierto, el tema está tan en boga? Porque tenemos una regulación que va a salir próximamente, que es la primera ley de eficiencia energética chilena, donde tiene un pilar referido a la eficiencia para vehículos. ¿Qué es lo que busca esta primera ley, que está muy pronta a ser promulgada? Promover la renovación del parque vehicular con vehículos más eficientes, dando énfasis a aquellos de propulsión eléctrica. También trae una fijación de estándares de eficiencia energética para el parque de vehículos nuevos. Vale decir, ¿cierto? No va a poder entrar cualquiera, tiene que tener algún atributo asociado, ¿cierto?, a la propulsión eléctrica y a la eficiencia como tal. La medición, eficiencia energética, la medición será en kilómetros por litro de gasolina equivalente y se informará su equivalencia en gramos de CO2 por kilómetro de acuerdo a la homologación o certificación de los vehículos. Esta va a ser la métrica. ¿Y por qué es cierto? Hablamos de esta ley, porque en esta ley, en este eje de eficiencia para vehículos, es que
se otorga las facultades para que el Ministerio de Energía de Chile, la entidad, ¿cierto?, gubernamental, norme con respecto al hidrógeno como un energético. En Chile el hidrógeno no está, hasta que salga esta ley, considerado como un energético. Con esta ley el hidrógeno va a poder ser un energético más y tiene directa relación bajo esta primera ley de eficiencia energética con el parque vehicular. Por lo tanto, es una excelente noticia. ¿Cuál es el impacto que va a traer esta ley de eficiencia energética? Básicamente, ¿cierto?, va a reducir un 5,5% del consumo energético final que tiene el país al año 2030, lo que equivale cerca a 2.400 millones de dólares, ¿cierto?, ahorrados. Reducción de emisiones directas de CO2, equivalentes a 4,6 millones de toneladas de CO2 al año 2030. El proyecto de ley, ¿cierto?, que está prontamente a ser promulgado, aportaría un 27% a las metas del Plan de Mitigación de Gases de Efecto Invernadero del sector energía. Y fíjense en lo que hay acá. Se crearía un mercado de eficiencia energética que se traza, ¿cierto?, en un régimen de más de 300 millones de dólares al año. ¿Qué oportunidad creen ustedes que hay acá? Si quieren compartir en el chat. Aquí están la oportunidad, aquí están las oportunidades para que nuestras ideas, inclusive de otros países, se transformen en bienes y servicios y tenga este gran impacto, ¿cierto?, en el eje de movilidad eléctrica con apoyo en el hidrógeno. Aquí está la economía naranja, la que mueve millones, donde las ideas, ¿cierto?, son valorizadas y valoradas, son legitimizadas, ¿ya?, bajo esta estructura de la economía naranja. Ahora, ¿qué pasa con el hidrógeno en la electromovilidad? El uso del hidrógeno, ya para la electromovilidad, es una alternativa tecnológica. Así se define en el Ministerio de Energía, ¿cierto?, de Chile. Viene a ser un complemento a las tecnologías de vehículos eléctricos a batería. Presenta, ¿cierto?, una autonomía para el transporte de carga y también el transporte interurbano. El uso del hidrógeno es una alternativa para descarbonizar, evidentemente, la matriz energética, sobre todo, ¿cierto?, la que tiene mucha carga de emisiones, ¿cierto?, que es el sector de transporte. Combinado con energías renovables para que sea verde, ¿ya?, porque hoy día en su mayor porcentaje de producción de hidrógeno en el mundo es un hidrógeno gris, ¿ya?, vale decir, no es producido a través de fuentes de energías renovables. La idea, ¿cierto?, es que combinado con estas fuentes limpias, ¿cierto?, sea un camino más hacia la acción climática. El transporte con hidrógeno ofrece grandes beneficios para el transporte gracias al desarrollo ¿de qué? De las celdas de combustible que permiten generar electricidad, ¿cierto?, que es usada por un tren de potencia eléctrico dentro del vehículo, ¿ya? Viene a complementar las baterías, o sea, viene complementado con baterías. ¿Cuáles son las ventajas competitivas? Autonomía razonable, más de 500 kilómetros de autonomía. Puede llegar a tener un auto, un vehículo, un sedán, con celdas y baterías, celdas de hidrógeno y baterías de litio, ¿cierto? 500 kilómetros, es un tercio de Chile. Autonomía razonable para los que tengan, ¿cierto?, que trabajar en el sector industrial, transporte público o minería. Si el transporte público, ¿cierto?, lo va a terminar cargando 3 veces a la semana, no 3 veces al día como es acá en Chile. Es un cambio, ¿cierto?, importante. Es una tecnología no contaminante. Contribuye, ¿cierto?, a la producción sustentable, porque estamos reduciendo la emisión de los gases de efecto invernadero. Transformar, ¿cierto?, los vehículos en por ejemplo, esto para el sector minero. Una ventaja es poder transformar los vehículos, ¿cierto?, del proceso minero, alimentados por diésel, a un uso de equipos mineros alimentados por combustible verde, que es el hidrógeno. Ustedes saben, ¿cierto?, que el transporte en minería y, bueno, cualquier industria extractiva, ¿cierto?, son generadores per se de los gases de efecto invernadero. Por lo tanto, aquí tiene un impacto importantísimo.
Ahora vamos a detallar de manera práctica, ya esta presentación, esta exposición no tiene un carácter técnico, ya la idea es poder hacerlo lo más amigable posible. Tenemos acá un vehículo con una gráfica de equipamiento, ¿cierto?, con hidrógeno. Lo que sale del tubo de escape, para hacerlo en cotidiano, en fácil, ¿cierto?, es agua en estado de vapor. No salen los gases de efecto de combustión del diésel, ¿cierto?, o de la benzina. Lo que sale es agua en estado de vapor. El proceso, básicamente, que tiene acá, cuando se recarga, el hidrógeno para uso vehicular, viene en estado gaseoso, ¿ya? Se almacena en estanques grandes, en camiones también de almacenamiento con estos estanques, y se recarga la electrolinera, ¿ya?, para que en el punto de recarga del vehículo entre en estado gaseoso, ¿ya? Y también tiene un estanque, como el estanque de gasolina, de benzina, como un estanque, ¿cierto?, para almacenar, perdón, el hidrógeno en estado gaseoso con una presión de X bares. Entonces, en este proceso, ya se consume el oxígeno y se genera una unión casi instantánea, ya, entre el agua y el oxígeno. Y esta unión casi instantánea es donde se libera la energía transformada en electricidad para alimentar el motor eléctrico, ¿ya? Ya dijimos que es almacenada en estado gaseoso, de alta presión para los vehículos. El estanque de benzina, ¿cierto?, es la misma relación para el estanque de hidrógeno. Y aquí tenemos, ¿cierto?, baterías de litio para el hidrógeno, y acá abajo, estas placas verdes son las celdas de combustible de hidrógeno. Entonces viene el camión, recarga en estado gaseoso el hidrógeno, se almacena aquí, y lo que tenemos, ¿cierto?, es que el pack de baterías, ¿cierto?, genera la actividad con un circuito de alto voltaje para que llegue a un motor eléctrico y de transmisión, ¿ya? Luego hay un sistema de control de potencia, ¿cierto? Aquí se transforma del voltaje de alta presión y llega a las celdas de combustible. Cuando ingresa el gas a estas celdas de combustibles de hidrógeno, ¿cierto?, se junta con el oxígeno, y aquí es donde se genera, ¿cierto?, en esta unión casi instantánea, se libera la energía para que el auto comience su camino, funcione, ande, básicamente. Entonces, funciona en este caso, en esta imagen, en combinación con las baterías de litio, ¿ya? Las baterías de litio, en esta imagen, dice que tiene un sistema regenerativo de carga eléctrica, vale decir, la batería nunca pierde su carga, siempre va a estar en operación, o sea, más eficiente no puede ser. 500 kilómetros, la batería se autorrecarga, sale vapor de agua, cero contaminación, ¿cierto? Y las celdas tienen esta mágica unión instantánea en donde liberan, ¿cierto?, la energía para el motor eléctrico. Entonces, también hay un radiador que se ve acá, porque, ¿cierto?, por la temperatura y un control de temperatura. Entonces, esto es un poco, ¿cierto?, de manera lo más didáctica y coloquial y cercana, ¿cierto?, posible, el cómo sería, ¿cierto?, el funcionamiento de un auto con celdas de combustibles de hidrógeno y un pack de baterías de litio, ¿cierto?, para sus ventajas competitivas que vimos anteriormente. Los vehículos de hidrógeno. Acá tenemos imágenes, ¿cierto?, de electrolineras de hidrógeno. Son muy parecidas a las electrolineras, ¿cierto?, normales, a las eléctricas, y básicamente lo que se busca es que sean lo más amigable posible, por lo tanto mantener el patrón, ¿cierto?, de operación, de funcionamiento. Y acá tenemos, ¿cierto?, la imagen de un motor a hidrógeno, de un vehículo de carga, exhibido en una conferencia internacional en Francia en el año 2019. ¿Ya?
La electrolinera básicamente, como mencionábamos, se carga desde un camión que viene con un estanque ya de mayor capacidad, donde el hidrógeno viene en estado gaseoso, en alta presión. Estas electrolineras, algunas, ¿cierto?, pueden hacer electrólisis en línea si están conectados a una fuente de agua y cargar, ¿cierto?, el H2 que generaría sin la necesidad de estarlo cargando con un camión, o también puede ser de dos maneras, en teoría. Pero también, ¿cierto?, puede evitarse el trayecto del camión, ¿cierto?, que en teoría debiese ser de hidrógeno verde, para que toda la cadena de suministro, ¿cierto?, de este parque vehicular sea sustentable y sostenible. Y si estas ventajas competitivas, ¿cierto?, donde la autonomía es la gran estrella, quédense con esto, ¿ya? Esa es mi recomendación. Y con la contribución de reducción a los gases de efecto invernadero, básicamente sería el ideal y hacia allá apuntamos, ¿ya? Y por qué no asegurar de que en determinado minuto sí se va a conseguir una cadena absolutamente virtuosa. Bien, entonces, volvamos al Menti. ¿Les parece, chicos y chicas? Acompáñenme en esta presentación lo más interactiva posible. Tenemos otra pregunta. ¿Adquirirías un vehículo con celdas de hidrógeno bajo el supuesto de que tiene un valor de mercado? Vale igual que otro sedán. ¿Confiarías en su tecnología? Me voy a ir al chat de Zoom para poder, ¿cierto?, que veamos esto. Aquí ya estamos terminando. Vamos con su interacción en el Mentimeter para poder, ¿cierto?, ver qué pasa. ¿Se conquistaron con los autos de celdas de hidrógeno o no se conquistaron? Vamos a compartir entonces ahora qué es lo que está sucediendo con esta otra respuesta. Voy a proyectar ahora, vamos que se puede, quedan un par de minutos, o sea, un par de segundos, perdón. Vamos, vamos que se puede. Voy a compartir muy brevemente. ¿Adquirirías un vehículo con celdas de hidrógeno a un precio razonable? ¿Confiarías en su tecnología? Sin duda, absolutamente convencido o convencida, ¿cierto?, de que esto va a ser así. ¿Podría adquirirlo? Aún no confío completamente en su tecnología. Todo es válido, cada uno es como es y evalúa bajo su punto de vista. Por supuesto, sí, hay absolutos con algunos ciertos espacios para la duda que son absolutamente válidos, ¿cierto? Y hay algunos que dicen, ¿dónde está el auto? Denme mi vehículo de hidrógeno y lo quiero adquirir ahora, como decía Homero Simpson, denme mi taco. Perfecto, gracias chicos, vamos a sacar aquí la pantalla y lo volvemos a la presentación ya para poder cerrar y cumplir con el tiempo y que no me reten. Y acá les quería mostrar, ¿cierto?, muy brevemente, esto se pasa menos de un minuto, las iniciativas que existen en hidrógeno. Esta es de Estados Unidos, el Hydrogen Council, ¿ya?, y el Green Hydrogen Coalition, donde son dos iniciativas que trabajan el hidrógeno y que para su característica de virtuosidad, el equipo que lo lidera y su equipo técnico son puras mujeres y tiene un alcance mundial. En Chile existe la plataforma de electromovilidad, donde hay metas y desafíos y donde hay capítulos especiales de hidrógeno en electromovilidad. Así que los invito a que se sumen y también puedan ver estos recursos que están al otro lado de la cordillera. En electromovilidad también hay un programa que se llama Giro Limpio, que es de la Agencia de Sostenibilidad Energética, donde trabaja también todos los indicadores y medidas para poder limpiar, ¿cierto?, el sector y poder mejorar su desempeño energético. También nació recientemente esta iniciativa que es de hidrógeno latinoamericana, donde ustedes pueden encontrar mucho material a cargo de la Organización de Energía, la GIZ, la Corporación Alemana de Energía. Hay mucho material en Chile, hay webinars 2-3 veces a la semana, ¿ya?, sobre hidrógeno. Así que hemos recopilado una información impresionante.
Y por supuesto, los dejo y los comparto, ¿cierto? El curso de hidrógeno por mujeres es el primer curso chileno, latinoamericano y, según nuestros registros, mundial, de hidrógeno gratuito online y realizado 100% por mujeres, ¿ya? Así que también está alojado, pueden meterse a la página de Energía Más Mujer y van a poder disfrutar de este curso gratuito y realizado con mucho cariño. No nos queda más tiempo, así que ahí les quería preguntar cuál era la iniciativa que más les llama la atención, pero por último lo vemos en el conversatorio. Muchas gracias. Romina, muchísimas gracias por tu presentación. Muy interesantes estos temas y conceptos asociados a la economía naranja, ¿no? Me sorprendió, sinceramente, la autonomía de los vehículos a hidrógeno hoy. No sabía que estaban tan avanzados en este tema. Y ahora sí vamos a dar inicio a una ronda de preguntas. Hicieron varias preguntas, estamos sin mucho tiempo, así que voy a hacer un par de preguntas para cada uno. Y Mariano, empezamos contigo. Una consulta. Sí. ¿Cuál es el impacto ambiental de las baterías al final de su vida útil? Baterías de los vehículos eléctricos, ¿no? Es como bastante amplia la pregunta, ¿no? Es bastante amplia y por una cuestión de estadio del mercado y de volumen, digamos, por decirlo de un modo, masa crítica, todavía no es algo que por lo menos yo no tengo la respuesta concreta. Sí, la respuesta que podría suplir un poco a la contundente de sí, no, cuánto, es que la vida útil de una batería dentro de un auto cuando está solicitada la tracción, que las exigencias son mucho mayores a un sistema estacionario, está alrededor de los 8 años, 10 años. Luego de eso puede pasar a ser utilizada cuando baja del 80% de su capacidad para almacenar energía en forma estacionaria, y que todos los números arrojan entre 15 y 20 años más en ese servicio. Y recién luego de ese entonces pasar a reciclar las baterías. Con lo cual estamos hablando de una batería, de una celda que puede prestar servicios durante 10 más 20, 30 años y luego pasar a reciclarlo. Sí es cierto, y con esto cierro un poco la pregunta, que debe haber una gran cantidad de estas baterías para que desde lo económico, porque siempre hay que entender que hay una pata económica en todo esto, sea positivo el resultado del proceso de reciclarlas. Pero esa es la respuesta que tengo para darte, con total sinceridad. Perfecto. Paso a hacerte dos consultas en una. Y dice así. ¿Cuáles son las principales razones por las que en Argentina todavía no se popularizó el uso del vehículo eléctrico? ¿Te parece que estas razones son reversibles en el corto plazo? Y otra consulta es cuál es el tamaño del parque de vehículos eléctricos en Argentina y si hay alguna proyección del gobierno o algún plan, digamos, de la implementación de vehículos eléctricos en Argentina, ¿no? Héctor, ¿puedo empezar por atrás para que sea más contundente la primera? El Perfecto. parque está hablando de los de los eléctricos 100% vehículos a baterías más híbridos enchufables, en el pequeñísimo número del orden de las 100 unidades. Sobre un parque automotor de 14 millones de vehículos entre todos tipos de automotores, realmente es bajo, más estoy hablando de los categoría M, de los autos sedán de 5 pasajeros o utilitarios. Más 18 buses eléctricos en Mendoza, y después todo el sector de livianos y micromovilidad entre motos L6, L7 y bicicletas eléctricas, monopatines y demás. Pero de esa categoría ese número es bajo. ¿Por qué? Hay una cuestión de economía, de divisas, de costos de los vehículos ya de por sí en Argentina. Un automotor tiene una carga impositiva del orden del 54%. Se han hecho trabajos y ahora se volvió a extender el cupo para que puedan ingresar con menor arancel de importación, siendo para eléctricos, 100% eléctricos, solamente del 2% del arancel de importación, de lo que es extrazona, de productos extrazona. Y también es una apreciación, me la hago personal porque quizás
interesante estudiarla en profundidad. Si uno mira el volumen o cómo comparte el mercado del eléctrico con la combustión en México, Brasil y Argentina, porcentualmente hablando, son países que lo tienen muy bajos. ¿Y por qué menciono estos 3 países? Porque son los 3 países de la región que tienen industria automotriz. Tenemos que recordar que tenemos 12 terminales automotrices que fabrican, que producen autos en Argentina. Entonces, las decisiones que se toman en materia de industria automotriz realmente tienen que ser tomadas con mucho estudio y con mucho tiempo. No podemos generar algo veloz porque si no entraríamos en una zona de fractura. Entonces hay que hacerlo muy, muy de a poco, y el gobierno sí, desde principio de año que está estudiando el tema, está trabajando sobre un proyecto de ley de movilidad sustentable, el cual incluye la electromovilidad, y realmente con mucha base en industria. Así que un poquito es esa la respuesta. Perfecto, Mariano, muchísimas gracias. Voy con la última pregunta que me parece que pueden responder cualquiera de los dos. ¿Qué se puede decir de la energía, digamos, con la que se cargan el vehículo eléctrico o con la cual se produce hidrógeno? Si proviene de fuentes no renovables, ¿no sería un círculo vicioso donde ahorras por una parte, en cierto sentido, pero contaminas por otra? Romina, ¿qué Sí, pensás claro. vos? Bueno, la presentación también tuve la tendencia, ¿cierto?, de poder decir que si llega el camión, ¿cierto?, con este estanque de almacenamiento del hidrógeno en estado gaseoso a la electrolinera y contaminó 300 kilómetros en su trayecto, no tiene mucho sentido. Ese camión debiese ser, ¿cierto?, de hidrógeno verde. En algún determinado minuto, porque como todos saben hay intereses, elementos políticos, sociales y económicos, que en algún minuto tienen que converger en tiempo y espacio. Y cuando eso sucede, la cadena virtuosa, ¿cierto?, se da. Ahora, yo generalmente siempre digo, bueno, queda una brecha, evidentemente, ¿cierto? Sin embargo, ya se avanzó en algo. Pero no podemos perder ese foco. Toda la cadena tiene que ser, ¿cierto?, verde, sustentable, etcétera. ¿Puedo agregar algo? Perfecto. Que coincido con lo que está diciendo Romina, e ir a esa cadena virtuosa, y es hacia donde todos queremos ir, pero sin dejar de pensarlo como 2 rutas paralelas siendo parte de lo mismo, y no porque una no avance o la otra, o sea, no condicionar el avance de una en función de la otra o viceversa, porque si no por ahí podríamos perder algo de tiempo. Hay que ir avanzando en las 2 en paralelos, y claramente se es más eficiente si uno, voy a ser totalmente bruto en los cálculos, si uno toma un generador de diésel y pone a generar energía eléctrica para cargar un bus eléctrico, uno va a ser más eficiente en energía o en litros consumidos utilizando este bus eléctrico con esta carga más ineficiente o no virtuosa porque no proviene de renovables, que si quemo ese combustible en esa unidad móvil. Esas son un poquito las cuentas. Pónganse a hacer esas cuentas y salen rapidísimo. Muy, muy interesante. Un par de preguntas, son 2 en una para Romy. Una viene por el lado, porque hace poco, de hecho creo que fue la semana pasada, salió el plan del gobierno de Chile para el desarrollo de la economía basada en hidrógeno en los próximos años. Una consulta es si te parece que las metas establecidas son realmente alcanzables o son, digamos, una meta que se está poniendo el gobierno como para ir lo más arriba posible. Y por otro lado, una vez que se efectivice la ley de eficiencia energética en Chile y por lo tanto el hidrógeno pasa a ser considerado un recurso energizante, ¿qué otras aplicaciones o usos se le pueden dar como fuente energética, ¿no? Claro, muchas gracias por la pregunta. La ambición que la semana pasada, ¿cierto?, comunicó el Ministerio de Energía a través del lanzamiento de la Estrategia Nacional de Hidrógeno Verde, habla que ser los top 1 en inversiones de hidrógeno verde en Latinoamérica para el año 2025, ¿ya? Con inversión cercana de, no veo acá las cifras, se las debo,
Pero el año 2025, vale decir en 5 años más, la ambición de Chile es ser el top one en inversiones de hidrógeno verde. Me parece que se puede cumplir antes. Otra meta intermedia dice que para antes del 2030 se pretende que el hidrógeno verde, que tengamos como Chile el hidrógeno verde más barato del planeta, con un precio, ¿cierto?, de menos de $1,5 por kilo de hidrógeno. Depende de varios factores, pero le doy dedito para arriba también a esa data de ambición. Y al año 2030 tenemos como país la ambición de ser el líder productor global de hidrógeno verde por electrólisis, produciendo 25 gigawatts de este energético al año 2030. Y eso también creo que se puede cumplir antes. Y la otra parte de la pregunta se me olvidó, Hernán, ¿cuál era? Estás muteado, Está Héctor. silenciado. Perdón. La otra pregunta era qué otros usos energéticos se podrían dar al hidrógeno, ¿no? En el marco de esta economía de hidrógeno. Claro. Bueno, el hidrógeno, acá en Chile tenemos un dicho que es más viejo que el hilo negro. El hidrógeno es precisamente eso, más antiguo que el hilo negro. Hace no sé cuántos años salió el primer avión de hidrógeno. Te hablo de... No me acuerdo del año en específico, siempre se me olvida y digo después lo mando. Y todavía no me lo aprendo. Pero el hidrógeno ha estado presente desde siempre, hasta en aviones. En Chile se ocupa también de una data histórica en la industria, ¿cierto?, del vidrio, donde hidrogenizan el proceso para pulir, por ejemplo, los vidrios, donde también en la producción de margarina y mantequilla, las empresas insertan la molécula de hidrógeno, ¿cierto?, en el aceite para poder hidrogenizar todo ese proceso. Está hace mucho tiempo. También hay un uso de... Esos son como los más famosos. El avión, ¿cierto?, que fue hace 1000 años, y en Chile el tema del vidrio y el tema de las margarinas y las mantequillas. Perfecto, Romy, muchísimas gracias. Última par de preguntas. Una para Mariano y la otra para ambos. Mariano, ¿qué pasa con el bus eléctrico en la región? ¿Cuáles son las tendencias? ¿Cómo beneficia el transporte público? Esa consulta, y dejo la otra como para que ambos lo vayan pensando, es el vehículo eléctrico y el vehículo a hidrógeno, el vehículo eléctrico, digamos, con baterías de litio, ¿compiten o son complementarios? Y cierro con esa pregunta. Bien, arranco con la del bus. Bueno, tiraba hace un poquito, hablábamos de la cantidad que hay de buses en Argentina, que es poco, pero va sirviendo para ir haciendo experiencia. De hecho, hubo 2, 4 buses eléctricos circulando en la ciudad de Buenos Aires hasta hace unos meses atrás. Pero el caso de Chile, el otro día hablaba con Andrés Berentín, presidente de ABEC, de la asociación Nuestra Par chilena, que ya están en el orden de los 750 buses eléctricos y tienen planes de terminar el año, arrancar el año que viene, pero por lo menos antes de mitad de año estar en 1000. Y el otro país que también tiene muchos buses eléctricos es Colombia. Y haciendo un análisis de por qué el bus eléctrico parece que empieza a pisar fuerte en la región, y si ven los números en el mundo, o sea, después de China, los países con más buses eléctricos son los de la región latinoamericana. Y lo que surge del análisis es entender que, por ejemplo, en Europa el transporte es por ferrocarril, por tren. Las ciudades están mucho más cerca unas de otras y esa infraestructura que tiene un costo ya la tienen y realmente son muy eficientes. Y en nuestra región quizás invertir en esa infraestructura es algo que cuesta mucho más. Entonces el bus viene a suplir eso para cubrir largas distancias.
y solamente en un acuerdo de 2015, creo que fue de 2014, de alcaldes de ciudades latinoamericanas se habían comprometido a reconvertir 110.000 buses aproximadamente eléctricos, y debe haber unos 180.000, 200 buses, una flota en Latinoamérica. Así que sin dudas el bus eléctrico está pisando y va a pisar y va a ser muy representativo en la región latinoamericana. Perfecto, Mariano. Te muteaste, Héctor. No te escuchamos, Héctor. Ahí estoy, ahí me escuchan. La última pregunta era que si les parece que el vehículo eléctrico y el vehículo a hidrógeno compiten o son complementarios. Y ya con esta pregunta cerramos. Compiten. Competencia pura. ¿Dispara tú o disparo yo, Mariano? Vas vos. Es como el lejano oeste, están sacando el arma. Te doy el pase. A ver, hay una competencia, están las dos tecnologías. Yo creo y veo que está más firme el tema de vehículos a baterías, pero también hay que darle tiempo, y creo que es momento de empujar todas las tecnologías. Hay una situación que se da con la parte de recarga, que el abastecimiento de hidrógeno hay que generar toda la red de abastecimiento, o sea, por camiones, como mencionaba Romina. En cambio, en la red eléctrica, ya está, es como cuando fue el GNC acá en Argentina, que la red de distribución del gas ya la teníamos, había que poner plantas compresoras, elevadoras de presión para cargar después los tanques de los autos. Entonces, eso realmente es una ventaja, y sí está aumentando la capacidad de las baterías y está bajando el costo. Ahora, para transporte pesado y larga distancia, ahí veo que el hidrógeno, la verdad que va a tener una participación fundamental. Y el otro punto que siempre hay que tener en cuenta: Ciudad de Buenos Aires, ciudad, AMBA, área metropolitana, el promedio de kilómetros por día de cualquier usuario de un auto es de 55 kilómetros. Con lo cual, yo tengo un vehículo eléctrico, vivo a 25 kilómetros de Capital, tengo cargador en la oficina, cargador en casa. Cuando llego cargo 25 kilómetros, y cuando llego a casa cargo otros 25 kilómetros, con lo cual estoy cargando, digamos, un sexto de la batería en cada ocasión, más o menos, y no hay que preocuparse por las largas distancias. Para hacer un gran recorrido, bueno, por ahí habrá que elegir otro tipo de vehículo. Sí, yo complemento, solamente estoy de acuerdo con todo lo que dice Mariano. Complementaría dos cosas: que el hidrógeno, por ejemplo, para aviones y barcos, porque si ampliamos, ¿cierto?, y salimos de la electromovilidad y nos vamos a transporte en general, no tiene competidor, quizás va puntero y quizás se queda así, de gran envergadura. Quizás tomaría el planteamiento de Héctor de la competencia en 5 años más, cuando el hidrógeno, ¿cierto?, llegue y alcance las mismas condiciones y experticia y competencia instalada en las personas, en los profesionales, ¿cierto?, para poder estar un poco más alineados con la electromovilidad y ver ahí, ¿cierto?, sacar el máximo de desempeño de ambos y ponerse a competir. Hoy día estamos en tiempos distintos, ya en condiciones también distintas, y esperaría un par de años, pero sin dudas complementando barcos y aviones, hidrógeno todo el rato. Muchísimas gracias, Romina y Mariano. La verdad es que muy interesante las presentaciones. Así que bueno, ya con esto terminamos. Yo no tengo nada más que agradecerles por su participación y también para quienes participaron del diálogo. Estén atentos a nuestras cuentas de Instagram y Twitter de Global Shapers, ya que vamos a estar subiendo distintas actividades. Ya está terminando el proyecto Hábitos y también pueden ver el historial, ¿no?, de lo que vinimos haciendo en el año. Además de esto, la grabación del webinar se va a estar subiendo a YouTube en los próximos días. Así que, nada, muy agradecido de parte de todo el equipo y de Global Shapers, y nos vemos en la próxima. Muchas gracias, éxito a todos.
Muchas gracias. Muchas gracias.